Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana nos encontramos, como siempre, con un nuevo contenido. Pueden que lo hayan visto los años anteriores. Está aparte del tema de los textos narrativos, porque los textos ya los trabajamos y eso es lo que ustedes tienen que aprenderlos, saber sus definiciones, sus características. En este caso hace como un tema entre paréntesis, que vamos a ver los sujetos. Ustedes pueden que hayan visto en oraciones que separaban el sujeto y el predicado. En esto está muy vinculado a eso. Vamos a seguir viendo igual sujeto y predicado, pero ahora nos vamos a enfocar en sí en dos tipos de sujetos, que es el tácito y el expresivo. Así que ahora les mostraré la presentación, que es cortita, igual que la semana anterior, y se le va a juntar una guía que cuando tengamos videoconferencia se va a revisar. Así que deben descargarla, imprimirla y realizarla porque después la guía la tienen que archivar en la carpeta. Bueno, aquí tenemos. Ahí sí. Entonces, como les decía, vamos a ver dos tipos de sujetos, el expreso y el tácito. Antes de entrarnos a eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio del tema de la separación entre sujeto y predicado. Entonces, como dice acá, toda oración posee una estructura interna que está formada por un sujeto y un predicado. A continuación, te presentamos cómo reconocer eh, cuál es cuál y además cómo saber identificarla, aparte de su definición. Eh, por ejemplo, en un edificio la estructura es la construcción más firme ya que soporta todo el resto. O sea, en este caso el tema de las oraciones, la oración está formada por muchos elementos, aparte sujeto y predicado, que vendría siendo el verbo, sustantivo, artículo. Entonces, todas esas cosas uniéndose es lo que arma la oración. Como viene siendo el ejemplo acá del edificio. Cada capa de cemento, de estructura, es lo que forma un edificio. Entonces, la estructura de la oración está conformada por dos elementos fundamentales que vendrían siendo el sujeto y el predicado. Entonces, el sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se está hablando. Y para averiguar en una oración cuál es el sujeto, generalmente se ocupan las preguntas ¿qué o quién? Al verbo. Recuerden que el verbo es la acción. En este caso tenemos un ejemplo. El perro ladra mucho. ¿Quién es el que ladra mucho? Vendría siendo el perro. Entonces, el sujeto de la oración, el perro ladra mucho, vendría siendo el perro el sujeto. En el predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Para averiguar cuál es el predicado, se usa la pregunta ¿qué hace este sujeto? ¿Qué hace? Por ejemplo, la tinta deja manchas. ¿Qué deja la tinta? Entonces, al responder, se dice que lo que deja la tinta son manchas. Entonces, el predicado sería deja manchas. Ahí vendría otro ejemplo que dice, el granero está limpio y preparado. ¿Qué pregunta deberíamos hacernos para encontrar el sujeto y el predicado? Entonces, diría, ¿qué está limpio y preparado? En este caso sería el sujeto, el granero. Entonces, el granero es nuestro sujeto. ¿Y, y, qué es, ¿Y de qué se estaría hablando? O sea, ¿cómo estaría el granero? Estaría limpio y preparado, que vendría siendo nuestro predicado. Entonces, a lo que vamos hoy día, que hay dos tipos de sujetos, que es el expreso y el tácito. Bien, el sujeto expreso está escrito explícitamente en la oración, o sea, cuando ustedes
lean la oración y quieran separar sujeto y predicado, van a encontrar inmediatamente cuál es el sujeto, que puede ser un sustantivo común, sustantivo propio, un pronombre. Por ejemplo, Pablo vive en Londres. ¿Quién vive en Londres? Pablo. Pablo entonces vendría siendo nuestro sujeto expreso. Y la ventana se abrió. ¿Qué es lo que se abrió? ¿Y se abrió? La ventana. Entonces nuestro sujeto expreso es la ventana. No es complicado, es simplemente cuando ustedes separan sujeto y predicado y el sujeto aparece inmediatamente, ese vendría siendo el sujeto expreso. Y el sujeto tácito se presenta en aquellas oraciones en las que el sujeto no está expresado, pero puede deducirse fácilmente. O sea, ahí tienen que ver temas implícitos, chicos. O sea, en las oraciones con sujeto tácito, sí tiene sujeto, sí tiene predicado, pero uno tiene que inferir a cuál sujeto vendría siendo. Ahí usted tiene que relacionarlo con un verbo o un pronombre u otro elemento gramatical que nos pueda indicar. En este caso tenemos un ejemplo que dice, nos fuimos de vacaciones. Aquí ya nos está diciendo cuál es nuestro sujeto, que es nosotros. Porque si nosotros hacemos la pregunta a esa oración, ¿quiénes se fueron de vacaciones? No nos dice explícitamente quiénes fueron. Pero si nosotros nos acordamos de los pronombres, vamos a ver que se está refiriendo a nosotros, a un grupo. Entonces, el sujeto vendría siendo nosotros. Recuerden que los pronombres personales tenemos yo, tú, usted también, él, ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ustedes, ellos y ellas. Entonces, recuerden que siempre deben hacer la pregunta para identificar sujeto y predicado, y el sujeto expreso, el que sale explícitamente a cuál nos estamos refiriendo, y el tácito tenemos que inferir o deducir a cuál es, utilizando generalmente los pronombres personales. Así que, más que nada, aquí tienen que practicar con la guía que les dejo. Así que se cuidan.